Sobre un artículo que escribimos ya hace muchos años, que se titulaba Sobre el avance del homosexualismo. Fue un artículo polémico que mucha gente respondió porque pensaba que estábamos con una crítica homófoba cuando era todo lo contrario. Nosotros siempre hemos defendido, yo he defendido particularmente, que el homosexualismo es una condición natural de la especie humana. Entonces, muchos dicen que ahora hay más homosexualismo porque antes estaba oculto, que siempre ha existido, que ahora se ha salido del armario y que ahora, pues como hay más libertad, pues se muestra más. Pero eso es auténticamente falso, es un error. El homosexualismo ahora mismo está disparado. Y si hace 50 años, pues teníamos, o 100 años, teníamos un 2, un 3% de homosexualismo en la población, ahora podemos estar hablando de por encima del 10%. ¿Qué es lo que provoca este aumento de homosexualidad en la especie humana? Pues como les dije en otros artículos relacionados con lo que nosotros hemos investigado siempre, que es el cáncer y el Alzheimer, tuvimos oportunidad hace ya bastantes años de entrevistar a Konrad Lorenz, Premio Nobel de Fisiología Animal en Austria. Nosotros íbamos a preguntarle sobre un tema que era el que nos interesaba a nosotros, que era el tema del cáncer en animales, sobre el que él sabía muy poco. Pero sí nos contó pues otras cosas, lo que él conocía muy bien del comportamiento animal. Él había investigado en profundidad especies como los pingüinos. Y los pingüinos sí se daba el homosexualismo. Sobre el cáncer no tenía estadísticas, ni sabía, pero sobre el homosexualismo sí nos lo estuvo explicando. Y era muy curioso ver cómo los animales, cuando se sienten hacinados, cuando se encuentran aglomerados en grandes aglomeraciones, se dispara un dispositivo a nivel especie que lo que hace es que se crean homosexualismo. Entonces él nos contaba que los pingüinos, pues se daban muchísimos casos de homosexualismo porque vivían hacinados en grandes masas, en masas pues, de miles de pingüinos, ¿no? Ellos se encontraban como que sobraba, no había comida, tampoco había excesivo espacio para todos, y entonces eso disparaba un dispositivo a nivel especie, que es lo que no sabemos cómo funciona, tampoco tenía ni idea. Lo que sí él había descubierto, y eso es lo interesante de esta teoría, es que el mismo caso que se daba en pingüinos que vivían aglomerados en millones, en cientos de miles de elementos juntos, esto se daba en otros grupos de pingüinos mucho más reducidos y que no pertenecían no estaban viviendo ni en la misma zona, vivían en otras zonas, en la Antártida, en otros sitios diferentes, siempre y cuando eran de la misma especie. Parece ser que había un resorte a nivel especie que cuando se disparaba en un sitio afectaba a otros elementos, a otros pingüinos que no vivían ahí y que tampoco vivían hacinados. Y este es el tema interesante que nosotros, en el artículo que hablábamos de otras cosas. La problemática del homosexualismo no es solamente esto, solamente es que vivamos hacinados, como decía mi amigo querido y llorado Félix Rodríguez de la Fuente, con el que tuvimos oportunidad de convivir en algunos estudios de campo, y él siempre decía pues, que el problema del hombre es que hemos pasado muy rápidamente de la tribu a las grandes urbes, ¿no? Y entonces el hombre no tiene ese instinto social de la urbe, sigue siendo un ser tribal viviendo en unas sociedades tan grandes, ¿no? Esto sin duda es muy importante. El homosexualismo ahora mismo está disparado. Nosotros no somos homófobos, no tenemos nada
en contra de la homosexualidad, porque la homosexualidad es una condición natural. Es una condición natural, ¿eh? La forma de controlar un poco la natalidad de una especie pues, que está desarrollándose, está viviendo en demasiado grandes grupos, ¿no? Y entonces, al pasar nosotros tan rápidamente de la tribu a las grandes orbes, pues se nos ha disparado esta condición natural, este resorte. Lo interesante de esta teoría, que tuvimos otras oportunidades de hablar en aquella época con Konrad Lorenz, es saber cómo actúa este dispositivo, cómo se nos dispara a nivel especie. ¿Quiere esto decir que es un sistema automático o es un sistema que se produce por una serie de elementos que pueden ser antinaturales, pueden ser condicionamientos del medio ambiente, puede ser hambruna, puede ser cómo se dispara y cómo cómo puede afectar esto al global de la especie? Esto es muy interesante porque lo vemos en muchos otros animales. Por ejemplo, los cardúmenes de pescados o las mismas migraciones de las aves. Cuando las aves migran en miles de elementos que se van de un lado para otro y vuelan. A la vez estamos viendo que parece ser que acceden a un dispositivo que les permite volar en grandes manadas sin prácticamente chocarse entre ellos, ¿no? Es una forma de conexión, conectan a la especie y entonces la especie funciona como un único elemento. Lo vemos en los cardúmenes de pescados, en las pequeñas sardinas, habrán visto en muchos reportajes del National Geographic, cómo millones de elementos funcionan como un único elemento. Sería imposible que no estuvieran conectados de alguna forma, porque si no estuvieran conectados, pues siempre habría algunos que se equivocarían en la forma de nadar o en la forma de volar, tratándose de pájaros, y chocarían entre ellos, ¿no? Entonces hay un dispositivo que parece que conectan a la especie y esta funciona como un único elemento. ¿Pasa esto en la raza humana? Pues no lo sabemos. Pero también se da esta circunstancia, de que la homosexualidad disparada que tenemos ahora mismo, de lo que hemos hablado, probablemente ahora ya más de un 10%, no es lo que dicen muchos, que siempre ha habido, lo que pasa es pues, que ahora como hay más libertad, pues han podido salir del armario. Eso no es cierto, siempre ha habido, pero nunca en estas proporciones y parece ser que todavía vamos a mucho más. Pues el control de la natalidad natural de la especie siempre ha habido, pero no tanto como hay ahora. Entonces, ¿cuál es la causa de este fenómeno? Nosotros no es nuestra especialidad. Ya le digo que nosotros estudiábamos el tema del cáncer. El tema del cáncer también afecta. Cuando nos preguntaba mucha gente sobre el cáncer, cómo es posible que, si nosotros decíamos porque el cáncer tiene unas connotaciones al atacar al instinto de reproducción del hombre, ¿cómo es posible que que se dé el cáncer pues, en niños, que se dé el cáncer en unas zonas pues, que tampoco tienen nada que ver con el comportamiento normal? ¿Cómo es posible ahora que el homosexualismo que se puede dar en las grandes urbes, se desarrolla en las grandes urbes, como se puede desarrollar en las grandes masas de animales, como hemos dicho antes, en los pingüinos o en las aves, que se sienten muy aglomeradas, se dispara este dispositivo? Pero ¿cómo es posible que esto afecte a otras regiones del planeta donde los animales no viven tan hacinados? O cómo afecta, en el caso de la especie humana, cómo afecte a hombres que viven a lo mejor en tribus pequeñas donde no hay hacinamiento ninguno y hay homosexualidad. Entonces, hay una conexión. Eso sí que se puede afirmar a nivel científico, sin que se pueda demostrar, pero hay una conexión entre la especie. Cuando algo pasa a una determinada especie
en un determinado sitio, esto afecta a otros elementos de la misma especie que no viven en la misma región, que viven separados. Entonces, bueno, esta era una de las cosas interesantes que nosotros pudimos descubrir sobre esta teoría. No tiene nada que ver con el artículo, porque en el artículo del avance del homosexualismo pues hablamos también de otros condicionamientos que han podido provocar este aumento quizás antinatural, como puede ser el mismo feminismo, ¿no? El feminismo, el intentar equiparar a los dos sexos, cuando en la naturaleza la polaridad entre los sexos es una de las condiciones más importantes, ¿no? Entonces, el feminismo que trata de equiparar al hombre con la mujer, pues también provoca esta diferenciación, también la destrucción de la familia, y a la familia pues no es importante. Hay muchos condicionamientos que pueden ser causa de este exceso o no de homosexualismo, pero este exceso de porcentaje. A lo mejor es que vamos a un mayor número de porcentaje, o a lo mejor no. A lo mejor llega un momento en que este dispositivo se desconecta. Entonces, lo que nosotros sí afirmábamos en el artículo, aquí lo tengo y lo he estado revisando, es que efectivamente el porcentaje es mucho mayor, la homosexualidad está desbordada, digamos, desbordada de una cierta forma, y no sabemos a dónde nos va a llevar, porque una homosexualidad desbordada pues puede incluso provocar la desaparición de la especie. El ejemplo que tenemos en animales, del que Conrad Lorenz nos contaba, es que se da y en algunos momentos pues puede llegar a desaparecer, ¿no? Parece que es un dispositivo automático. La especie, en cuanto se siente un poco agredida, por superpoblación o por falta de comida, por algunos condicionamientos medioambientales, se dispara este dispositivo, crea homosexualismo, y esto pues con el tiempo puede llegar a desaparecer. En el hombre el condicionamiento parece ser que es más antinatural, ¿no? Antinatural, ahora mismo sobre este 10%, pues no sabemos exactamente qué porcentaje hay en hombres, qué porcentaje hay en mujeres. La homosexualidad, hay más porcentaje en el sexo masculino que en el sexo femenino. Primero porque, bueno, la naturaleza del hombre es polígama, la naturaleza de la mujer no lo es. Estoy hablando de la naturaleza animal, del hombre y de la mujer. Y entonces, pues parece ser que de ese 10%, de ese más del 10% que hay actualmente, hay un mayor número de homosexualidad, se da un mayor número de homosexualidad en el sexo masculino que en el femenino. Las feministas, como siempre, pues empezarán a reivindicar que no es así, que el hombre y la mujer es igual, pero no, es la polaridad en la naturaleza es importantísima, está muy diferenciada lo que es el sexo masculino del sexo femenino. Es muy importante que además la reproducción se produzca con estas dos polaridades bien claras y diferenciadas, que pues que ahora mismo no se dan. No vamos a meternos aquí ahora en conceptos políticos, en los matrimonios gays, porque eso no es nuestro tema. Nosotros somos científicos y estudiamos el fenómeno desde un punto de vista científico. Y entonces lo único que afirmábamos en el artículo que escribimos es que la homosexualidad es una condición natural de la especie, que esta condición natural de la especie se ha disparado, que habrá aumentado pues, muchísimo la homosexualidad, y que no sabemos si habrá un resorte que lo pare o el tema continuará en aumento. No sabemos si eso se ha producido de una forma natural, como decía mi amigo Félix Rodríguez de la Fuente. No, es que hemos pasado de la tribu en escasísimos años, como decía antes, a vivir en grandes urbes de millones de habitantes, donde nos encontramos todos quizás demasiado hacinados, ¿no? Pero el hombre sigue siendo tribal. Pues el instinto del hombre es de la tribu. Lo vemos también a nivel político, ahora con las elecciones, ¿no?
A nivel político, muy bien, la capacidad social, el socialismo es una utopía. El hombre no tiene ningún instinto social, tiene un instinto tribal, que es su área más cercana. La tribu son su familia y son su grupo reducido alrededor, y en el caso de la política, pues su partido. Al hablar ya de un socialismo a nivel región, a nivel país, a nivel... pues eso es una entelequia, una utopía, pues que no existe. El instinto del hombre es tribal y hemos pasado demasiado rápido de la tribu a las grandes urbes. Y esto pues está provocando uno de estos problemas. Problema o no, porque lo mismo es un sistema natural que con el tiempo desaparecerá, pero ahora mismo sí podemos afirmarlo. Claro, el avance del homosexualismo es un problema que está ahí, un problema grave, no sabemos dónde va a ir y no sabemos por qué se dispara. Entonces yo espero con esto haberlo aclarado un poco el artículo, aunque aquí hablamos de otras cosas. Pero a nosotros a nivel científico lo que más nos interesó fue justo eso. Ese dispositivo natural, automático entre las especies, ¿cómo se dispara? Tiene que haber algo exterior al cuerpo, que se une a la especie de alguna forma, como hemos explicado en el caso de los cardúmenes de animales, de las grandes bandadas de pájaros que vuelan como si fuera uno solo, o cardúmenes de millones, en el caso de lo explicado, de los boquerones, de las sardinas, vuelan, se unen, parece ser que conectan un dispositivo y pasan a ser, en vez de pasar a ser millones de elementos, pasa a ser uno. De alguna forma, interactúan de una forma, y eso es una conexión exterior. No es una cosa que se conecta, y eso la ciencia no lo sabe explicar. Y parece ser que en la raza humana pues pasa también lo mismo. Ya le digo que hay homosexualismo en grandes urbes y hay homosexualismo casi en las mismas proporciones en pequeñas urbes. Quizás menos, pero excesivas para no haber en esos casos no haber superpoblación ninguna. Entonces ahí es donde tiene que estar la investigación de los científicos ahora. Nosotros ya hemos parado nuestra investigación porque nuestro cometido era más sobre el cáncer y el Alzheimer, sobre lo que ya le he contado algunas cosas, y la ciencia llega un momento en que no tiene explicación para otras, ¿no? Y es obligación ahora de los nuevos científicos usando todas estas teorías y todos estos estudios de grandes pensadores, de grandes científicos, pues intentar encontrar una solución al problema en el caso de que lo hubiera. Porque quizás la homosexualidad no sea en el fondo ningún problema. Está ahora disparada y quizás dentro de unos años pues empieza a desaparecer, o no. Si ahora tenemos un 10% y llegamos a un 30%, pues será porque la naturaleza ha decidido que tiene que ser así. Y bueno, sobre esto yo no tengo ya mucho más que hablar, porque la homosexualidad no es nuestro campo. Ahora ya como científicos ya dejamos un poco lo que es la ciencia para meternos un poco en cosas que no podemos explicar, como la metafísica, y a mí en el próximo programa, en la próxima entrevista que realizamos, que me interesa más hablar sobre el tema de Stephen Hawking, con el que tuve oportunidad de hablar hace ya muchos años en Madrid, y en el que pues lo que luego he visto que se ha escrito de él y la película que se ha escrito de él, no entiendo muy bien esa nueva teoría de lo que no cree en la existencia de Dios, en fin, ya entramos en un plano metafísico más que científico, que lo nuestro, pero bueno, llega un momento en que la ciencia no puede explicarlo todo y hay que irse a ese plano metafísico. Muchas gracias y espero que... In amarre toglieremo francamente quando sempre terri atti serramenti si diritto foglio del colonno venti